Comenzamos este webinar de Atento IA sin código aplicada a documentos, del análisis a la acción. Es el segundo webinar que hacemos este año y quiero daros la bienvenida y, por supuesto, las gracias por una vez más acompañarnos en estas sesiones que hacemos con tanto cariño. Mi nombre es Verónica Mesa, llevo en este equipo más de 15 años concretamente. Dedicada al tema de la gestión documental y hoy en día ejerzo como CMO y Product Manager en Atento. Tengo un background de negocio, pero también un background técnico y es para mí un honor estar hoy con ustedes y poder resolverles todas las dudas que tengan. Antes de entrar en materia y presentar un poquito a la empresa, al producto y ya entrar, digamos, en lo que es el webinar como tal, me gustaría explicaros la dinámica de estas sesiones. Básicamente, la idea de hacerlas con Google Meet es que podamos tener una conversación. Así que si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, puede utilizar la manito que aparece abajo en la botonera para pedir la vez o el turno y básicamente pues podemos abrir el micrófono, la cámara y pueden hacer todas las preguntas que deseen, ¿vale? A mí no me importan las preguntas, de hecho me parecen fantásticas porque hace que esto sea un poquito más dinámico, ¿vale? Yo voy a empezar hoy presentando, digamos, una reflexión y luego vamos a ir a ver un par de demos para que vosotros veáis en acción el producto. Vamos a entrar en materia ya. Son las 4:02, así que, bueno, voy a empezar con una presentación de lo que es la empresa y luego el producto y luego ya entraremos directamente en la temática del webinar. A ver si en estos minutitos también se va sumando más gente. También tenéis el chat por donde podéis escribir y hacer preguntas. Mis compañeras del equipo de Atento están ahí también atentas para resolver cualquier cuestión, ¿vale? Bueno, Atento es una empresa con más de 20 años de experiencia, es una empresa malagueña. Llevamos desde 2000, desde más o menos, no sé, 2009, 2008 o así, enfocados exclusivamente en el tema de la gestión documental. Empezamos como integradores de una herramienta llamada Nuxeo, que quizás algunos de ustedes conozcan o recuerden, también de Alfresco. Y en ese aprendizaje, en ese camino que anduvimos como integradores, pues aprendimos muchas cosas valiosas que al final nos llevaron a sacar nuestro propio producto. Y es así como hoy en día pues existe el producto Atento, que se llama igual que la empresa, ¿vale? Desde 2017 operamos también en Colombia y entre nuestro equipo de Colombia, nuestros partners y nuestro equipo aquí en España, pues damos servicios a una veintena de países, ¿vale? En Colombia concretamente, pues tenemos atención comercial, un equipo de consultores y un equipo técnico también. Pero fundamentalmente el desarrollo del producto se lleva desde aquí, desde España. Nosotros ofrecemos Atento en dos modalidades, en la versión on-premise y en la versión cloud, para poder ofrecer un servicio de estas naturalezas y con el tipo de empresas con las que trabajamos, pues tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la seguridad, ¿vale? Y es por eso que estamos certificados en estas ISOs que veis aquí o estas certificaciones. Además, por supuesto, de las que provee la infraestructura en el tema, en la modalidad cloud, ¿vale? Pero estas son propias de nuestra empresa. Atento como tal es una solución, básicamente, que como les decía, pues viene de un aprendizaje con otras soluciones, ¿no? ¿Qué nos encontrábamos en aquella época cuando integrábamos otras soluciones? Pues nos encontrábamos que para que los clientes pudieran, digamos, cubrir sus procesos de inicio a fin y gestionar, digamos, toda la vida del contenido con el que trabajaban, pues se tenían que atar a múltiples herramientas, ¿vale? Una herramienta para captura, el gestor documental, si querían, digamos, generar documentos a partir de plantillas o enviarlos por email o enviar comunicaciones, lo que sea, pues tenían que contratar otra herramienta más.
y también para la parte de preservación y otras muchas cosas, ¿vale? Y esto pues representa muchos problemas, ¿vale? Algunos más evidentes que otros. El más evidente pues es un problema de costes, ¿no? El tener que tener múltiples licencias, pero también hay un problema muy importante a nivel del ecosistema tecnológico, de la arquitectura tecnológica de la compañía, ¿no? O sea, más tecnologías que mantener, más complejidad, más cosas que aprender y más vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea cuando empezamos a diseñar este producto era básicamente pues una herramienta que permitiera cubrir desde todo el ciclo de vida de los contenidos digitales, especialmente de los documentos, desde que se capturan hasta que llega a su disposición final, ¿vale? Atento es una única herramienta, no cuenta con módulos separados. Por tanto, digamos que una licencia da acceso a toda la funcionalidad del producto, lo cual significa simplicidad también para nuestros clientes, ¿no? Y por supuesto, pues un ahorro considerable de costes en diferentes herramientas. ¿Qué nos hace diferentes? Pues bueno, varias cosas producto de ese camino que anduvimos con otras soluciones y producto también del tipo de empresa que somos nosotros, ¿vale? Somos una empresa pequeña, muy ágil, ¿vale? Que trabaja con grandes compañías. Entonces, bueno, digamos que nuestros clientes nos han obligado a ser muy ágiles y a ofrecer muchas soluciones de automatización y al mismo tiempo de diseñar un producto que les dé la posibilidad de no depender de nosotros, ¿vale? Porque pues naturalmente si fuéramos una empresa muy grande, pues nos dedicaríamos a prestar muchos servicios, pero no es el caso, ¿vale? Nosotros estamos dedicados fundamentalmente a hacer un producto que promueva la autonomía del cliente, es decir, un producto en el que no necesites ser técnico para poder implementar tus procesos, un producto do it yourself, ¿ok? Otra de las características del producto y que viene heredada de nuestra empresa es la agilidad, ¿no? Y esa agilidad se representa en un continuous delivery. Más o menos cada 2 meses sacamos o liberamos una versión de producto que está lista para usar, o sea que la mayoría de nuestros casos simplemente se actualiza de forma automática y que siempre trae funcionalidad nueva para que, digamos, que los procesos del cliente no se queden en una herramienta obsoleta, sino que la herramienta evolucione con ellos. Esta nueva versión, toda la funcionalidad que incluye es gratuita y es posible también gracias al diseño de la solución, ¿vale? Nosotros hemos desacoplado, digamos, mucha funcionalidad de lo que es el core como tal, de manera que las customizaciones que tengan los clientes no sean, digamos, un freno a la hora de utilizar nuevas versiones del producto. Esta es otra de las lecciones también que traemos aprendidas de trabajar con otras soluciones, ¿no? En la que los clientes al final se ven abocados a una obsolescencia tecnológica porque no pueden actualizar sus plataformas porque han hecho cambios en ellas, porque las han customizado. No es el caso con Atento, ¿vale? Atento, digamos que de cuando nace, ya nace con este diseño y con esa conciencia del problema que había en nuestro sector. Para nosotros también es muy importante el time to value, que el cliente rápidamente esté en producción y que pueda ver el beneficio de trabajar con el sistema, ¿vale? Y ese time to value, pues básicamente lo reducimos pues con una interfaz entendible, con integraciones muy fáciles en 30 minutos, con que más o menos un 90% de la funcionalidad se pueda configurar desde la propia interfaz del producto y por supuesto con muchas ayudas, como por ejemplo la IA, pero también ayudas para entender y aprender sobre el producto. ¿Vale?
es muy fácil hablar de uno mismo, ¿no? Y echarse flores, pero al final yo creo que para nosotros el mayor respaldo y la mayor prueba del trabajo que hacemos y del producto que tenemos son las grandes marcas con las que trabajamos, ¿vale? Para nosotros es un orgullo decir que estas compañías no solamente trabajan con nosotros, sino que llevan muchos años trabajando con nosotros. Entonces, el que se viene con Atento, se queda con Atento y se queda con Atento también porque Atento les da la posibilidad de crecer e implementar muchos más procesos de negocio, ¿vale? Entonces es una herramienta que normalmente su uso crece con el tiempo. Vale, vamos a entrar ya en materia del webinar. Este webinar en el que vamos a hablar de IA sin código y de cómo pasar a la acción implementar IA, ¿vale? Y quiero empezar esta exposición pues con un estudio que me leí, es un estudio del año pasado del MIT, en el que básicamente ellos dicen que solo el 5% de las implementaciones de IA generativa logran resultados medibles, ¿vale? Es una cifra que es muy significativa, ¿no? 5% es demasiado poco. En esta época en la que vivimos, ¿no? En la que tenemos esa promesa de que la IA lo va a cambiar todo, y sin embargo esta gente dice solamente el 5% de las empresas está viendo resultados medibles, pues es una cifra bastante shocking, ¿no? Bastante que impresiona. Esta gente también dice que la adopción de las tecnologías de IA varía mucho dependiendo del sector, ¿vale? Entonces, fijaros como aquí en esta gráfica vemos que a nivel de energía y de materiales, pues la implementación es prácticamente nula, ¿no? Y vemos claramente que la IA en donde se está poniendo, en donde se está invirtiendo en IA, sobre todo en media y telecomunicaciones, también en servicios profesionales, ¿vale? Pero aún así, en general no hay, digamos, una adopción regular de estas tecnologías o sí, que estén, digamos, ya implantadas y funcionando y dando resultados en todos los sectores por igual, ¿vale? Y aquí señalo también un comentario de una de las personas que fue entrevistada durante este estudio, ¿no? Y él dice, vale, sí, en LinkedIn se dice de todo, se dice que la IA está cambiando el mundo, pero en operaciones nada realmente ha cambiado. Estamos procesando contratos un poquito más rápido, pero eso es todo lo que ha cambiado, ¿vale? Entonces, esta reflexión de este hombre pues viene a reflejar muy bien ese 5% que veíamos al inicio de la charla, ¿no? ¿Y cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser que tengamos una tecnología que, digamos que a nivel de usuario final, si es verdad que vemos que es fantástica, ¿cómo puede ser que a nivel corporativo solamente el 5% estén viendo resultados medibles? Nosotros, digamos, lo que hemos tenido la oportunidad de ver en estos últimos 2 años es que algunos de los problemas más críticos es que la implementación de IA, pues en muchos casos requiere desarrollos complejos. Las tecnologías que existen hoy por hoy están un poco desconectadas del contexto organizacional, ¿vale? Y desconectadas de los procesos de negocio como tal, ¿vale? Con el tipo de cliente con el que nosotros trabajamos, estos problemas se intensifican por las volumetrías. Como son compañías tan grandes, al final, digamos que ese contexto organizacional es más complejo y más grande, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con clientes que tienen millones de documentos. En muchos casos, yo qué sé, 800 millones de documentos, ¿no? Eso es un contexto organizacional muy grande, y ya sabemos que este tipo de tecnologías pues a veces patinan un poco con volúmenes tan grandes, ¿no? Además, uno de los problemas también a los que vemos en los usuarios es básicamente que muchas veces les cuesta ver una aplicación más allá, digamos, del chatear con las cosas. Les cuesta entender un poquito cómo funcionan
y dónde pueden ser aplicadas, ¿vale? A eso se suma también a nivel corporativo que hay pues muchas tecnologías, ¿no? Muchos modelos. A nivel corporativo normalmente se homologa una, pero no se homologa toda la misma tecnología en todos los clientes. Entonces, digamos que hay modelos allí, pero la utilización de esos modelos y en un ámbito como el de la gestión documental, pues varía de una compañía a otra, ¿no? Este mismo estudio también, como veíamos en bueno, no, este mismo estudio nos deja otra reflexión que es dónde se está poniendo esta inversión en inteligencia artificial, ¿vale? Y pasa algo similar a lo que veíamos en los sectores de la primera diapositiva, y era que se estaba poniendo fundamentalmente en la parte de marketing, ventas, media, ¿vale? Pues aquí ya no es a nivel sectorial, sino a nivel interno de las compañías, ¿no? Básicamente, ventas y marketing se están llevando el presupuesto de IA, ¿vale? ¿Por qué se da eso? De acuerdo con la gente de este estudio, pues ellos dicen que básicamente porque son áreas que están acostumbradas a medir, tienen indicadores ya para todo, entonces, y bueno, y son áreas que la aplicación de estas tecnologías pues es más visible, ¿no? Más, wow, más, digamos que se le puede sacar más, sí, más marketing, ¿vale? Por tanto, es, digamos, como el lugar por el que empiezan las empresas a invertir en este tipo de tecnologías. El problema es que estas áreas, pues, no son las que generan el mayor impacto, digamos, en la excelencia operativa de las compañías, ¿vale? Por el contrario, las actividades de back office, por ejemplo, operaciones, finanzas, compliance, pues son las áreas donde si se pusiera el presupuesto de IA, pues se obtendrían unos resultados mucho más claros, ¿vale? Entonces, estas áreas que al final, digamos, son como la columna vertebral de las compañías, pues están viendo que las soluciones de IA pues permanecen prácticamente inexploradas en su ámbito de acción, ¿vale? En este webinar básicamente lo que queremos es proponeros una forma de cambiar eso, ¿vale? De hacer que no caigáis dentro de ese 5% que ve resultados medibles, sino que podáis implementar IA de forma gradual y obtengáis resultados que realmente tengan un efecto cuantificable y medible sobre la excelencia operativa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os proponemos? Pues básicamente os proponemos un framework de tres fases. Un nivel de aplicación básico, un nivel de aplicación intermedio y un nivel de aplicación avanzado, ¿vale? Vamos a ver ejemplos concretos de a qué me refiero por el nivel básico o por el nivel intermedio o el avanzado, ¿vale? La idea de esto es hacerlo de forma gradual, ¿vale? Entonces empezaremos por meter IA, meter funcionalidades de IA fáciles de activar que no requieran, digamos, un esfuerzo técnico grande, ni desarrollos, por supuesto, pero que tengan impacto sobre tareas repetitivas que tengan bajo riesgo, ¿vale? A medida que vayamos avanzando en este framework, pues podremos irnos metiendo ya con la experiencia que tenemos en procesos que tengan un poquito más de impacto o de riesgo, ¿vale? Pero lo haremos de una forma gradual y vamos a ver cómo es fácil empezar y tener impacto ya directamente en la operativa del negocio si comenzamos de esa forma gradual, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel básico cuando empezamos a trabajar con IA en gestión documental? Aquí es muy importante que tengamos en cuenta las dos variables de este framework, la dificultad y el valor para el negocio, ¿vale? Lo que buscamos aquí es maximizar el valor para el negocio y asumir la dificultad de forma incremental, ¿vale? Entonces, en el nivel básico, ¿qué podemos hacer? Pues en el nivel básico, una de las cosas que nos podemos plantear es clasificación automática de documentos, por ejemplo, o hacer validaciones de documentos a nivel de formatos, a nivel de calidad,
a nivel de vencimientos, llevar también todo el tema de la generación de documentos, o sea, de la ayuda de la IA a la generación de documentos, por ejemplo, con la redacción de procedimientos y normativas, y tener la capacidad al final de hablar con nuestros documentos, pero ya no solamente con un documento, sino con unidades documentales que tengan un sentido semántico, valga la redundancia, un poquito más grande, como por ejemplo puede ser un expediente, ¿no? Si yo tengo un expediente judicial, pues que yo pueda hacer preguntas y intentar entender todo ese material que tengo ahí en ese expediente judicial, ¿vale? Porque me va a dar a mí como profesional que trabajo con documentación judicial, pues me va a dar una idea más amplia y más clara de con qué estoy trabajando, ¿no? La extracción básica de datos también está dentro de esta categoría, ¿vale? Básicamente aquí digamos que la ganancia está en la facilidad comparado con otras formas de extracción de datos, que la facilidad de configurar, implantar esto, ¿vale? Comparado con los mecanismos que teníamos en el pasado. Vale, vamos a empezar con la primera demo, ¿vale? No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, ¿vale? Recordad que estamos ahora mismo en el nivel básico, estamos hablando de que vamos a empezar a trabajar con funcionalidades fáciles de implementar, que no requieren código y que nos van a permitir de todas maneras mostrar los beneficios de la IA y tener un impacto en negocio, ¿vale? Vamos a empezar con un caso de clasificación, etiquetado y organización automática de contratos. Entonces, voy a pasar aquí a abrir la demostración. Bueno, vamos a imaginar que tenemos un espacio que se llama, en este caso, importación, ¿vale? Y es un espacio en el que vamos a recibir una serie de documentos, por ejemplo, documentos que se escanean o documentos que recibimos por correo, no sé, documentos que nos pueden entrar por varias vías, ¿vale? Y en este espacio tenemos eso, los documentos que entran al sistema. Normalmente, pues habría una persona que tiene que coger eso que entra allí y tiene que decidir, vale, ¿qué es esto? ¿Dónde lo guardo? ¿Qué datos debería rellenar para que en el futuro, si queremos encontrarlo, podamos encontrarlo fácilmente, ¿vale? En este caso, queremos que no haya una persona, sino que sea la IA haciendo este trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir ahora estos documentos, ¿vale? Voy a abrir todos estos documentos, ¿vale? Y vamos a ver algunas cosillas. Bueno, lo primero que quiero que notéis, básicamente, es que, bueno, estos documentos están en el espacio importación y están con un formulario que se llama Doc Importación, ¿vale? Este formulario es un formulario, digamos, un poco cajón desastre. Es un formulario que van a tomar los documentos allí, pero que realmente no son la clasificación que debe tener este documento, ¿vale? Entonces, ¿qué esperamos aquí que pase? Pues básicamente necesitamos que este documento se autoclasifique y tome el formulario que le corresponde, que en este caso sería contrato, porque son contratos. Necesitamos además que este documento se autoorganice y vaya al espacio correspondiente de acuerdo al país de la sociedad, porque somos un grupo que tiene operación en 3 países diferentes, ¿vale? Entonces, necesitamos que ese contrato, primero que todo, se reconozca, diga, soy un contrato, luego diga, pues soy un contrato de la Sociedad de Brasil, me voy y me pongo en Brasil, y además que tenga una serie de campos que digamos que se autoetiquete para que en el futuro podamos encontrar de forma fácil este documento o para que podamos utilizar esos datos
digamos, a nivel de operación o a nivel de reporting también, ¿vale? Entonces, para efecto demo, voy a procesar este documento manualmente. En un entorno productivo, lo que pasaría es que cuando los documentos entren al espacio de importación, para los que no conocéis Atento, los espacios son como cajones inteligentes y podemos definir cuál es el comportamiento que va a tener el sistema para los documentos que entren a ese espacio, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sería la configuración del espacio, le diríamos, cuando entre un documento, extrae el texto o extrae el OCR y pregúntale a la IA que me clasifique este documento y me diga si es un contrato, y si es un contrato, que me diga a qué país pertenece, me lo lleve a ese espacio y me dé información sobre ese contrato que me permita encontrar este documento en el futuro, ¿vale? Pero ahora para efecto demo, pues básicamente voy a simular ese comportamiento del espacio y voy a ejecutar el procesamiento del documento de forma manual, ¿vale? Mientras ese documento se procesa, voy a hacer lo mismo con el resto, ¿vale? Para que vayamos adelantando y podáis ver diferentes ejemplos. Entonces, ¿qué está haciendo Atento aquí? Pues nada, estamos leyendo el texto de este documento, ¿vale? Y después de leer el texto de este documento, pues Atento ha decidido que se trata de un contrato, ¿vale? Nos lo pone aquí. Además, fijaros que antes, donde aparecía importación, ahora aparece contratos de México, ¿vale? ¿Y por qué aparece contratos de México? Pues básicamente porque este es un contrato que se ha firmado en México, ¿vale? Por la sociedad mexicana, ¿vale? Entonces, hasta ahora lo que he explicado es básicamente, pues nada, que hemos procesado el documento para decir, vale, esto es un contrato y esto va a los contratos de México. Hemos autoorganizado este documento. A la derecha también podéis ver que hemos extraído una serie de datos, ¿vale? Y esos datos son una extracción mucho más potente que la extracción literal de datos, que es la extracción que tenemos normalmente con tecnologías OCR o con las tecnologías antes de la IA, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, eso nos está haciendo aquí con un metadato, con un campo, una subclasificación más, ¿vale? Nos está diciendo que este contrato es un contrato de mantenimiento de estaciones fotovoltaicas y no de recogida de requisitos, ¿vale? Y aunque no aparece, no se está extrayendo de un punto específico, el sistema, digamos, la IA, pues deduce que este contrato es de México, ¿vale? Aquí tenemos también una extracción que, digamos, no es lo que normalmente tenemos con mecanismos de extracción antes de la IA, ¿saben? En extracción antes de la IA, pues extraemos cosas literales, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí en objeto del contrato, básicamente estamos haciendo, digamos, un resumen de ese objeto, de ese contrato, ¿vale? No nos estamos yendo a un punto concreto para extraer todo lo que pone el contrato, sino que estamos poniendo aquí una versión resumida del objeto del contrato. Básicamente, ¿cómo se hace esto? Pues dando instrucciones a la guía, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo que nos dé una versión resumida de máximo 1 o 2 párrafos sobre el objeto del contrato. Incluye en ese párrafo datos relevantes sobre nombres de las estaciones fotovoltaicas, si corresponde, y las partes que intervienen en el contrato. Bueno, ahí esas son las instrucciones que yo le estoy dando, ¿vale? Son unas instrucciones textuales. Yo no le estoy diciendo de dónde tiene que extraer el dato, simplemente con un párrafo, que es el que ustedes están viendo aquí, le estoy diciendo qué es lo que quiero, ¿vale? Eso, por tanto, pues simplifica la forma en la que se configura esto, ¿vale? Si nos vamos a la administración de este campo,
vamos a ver que lo que se utiliza aquí, lo que la IA utiliza para extraer de forma automática, pues es básicamente el texto de ayuda que tengo aquí, ¿vale? Y esto simplemente, pues, se lo puedo indicar y lo puedo redactar, lo puede redactar cualquier persona, ¿vale? Siempre, o sea, lo único que se necesita es básicamente saber qué quiero, ¿vale? Ok, vamos a ver más contratos de ejemplo, ¿vale? En este caso bueno, ese era el que estábamos viendo, ¿no? Ahora este, ¿vale? Mirar aquí, por ejemplo, aquí es un contrato de Brasil, el contrato está en portugués, a la IA le da igual eso, ¿vale? Se comporta bastante bien cuando cambia el idioma, ¿vale? Y aquí fijaros que en las instrucciones yo le había dicho que me tradujera al español el objeto del contrato si estaba en otro idioma, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la gestión se hace desde aquí de España y queremos entender, no hablamos portugués todos, pues queremos entender de qué se trata este contrato y poder recuperarlo, ¿vale? Entonces aquí el sistema me ha hecho un resumen en español a pesar de que el contrato está en portugués, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo la extracción de datos va mucho más allá de los mecanismos que teníamos antes de la IA, ¿vale? Más ejemplos. Bueno, aquí tenemos otro tipo de contrato, ¿vale? Este es de recogida de requisitos, es de España. Y si nos vamos ya aquí, por ejemplo, a esta página donde están los documentos por espacio, fijaros que inicialmente todo estaba aquí en importación, ¿vale? Ahora voy a refrescar y vamos a ver cómo los contratos se han reorganizado o autoorganizado gracias a ese procesamiento de IA que le hemos dado. Bueno, esto está cacheado, pero un segundito que si me voy, por ejemplo, aquí a Contratos Brasil, vamos a ver el contrato de Brasil que hemos firmado, ¿vale? O si me voy aquí a México, pues vamos a ver dos contratos en México, ¿no? Y si me voy a España, ¿vale? Vamos a ver otros dos. Y volviendo al espacio importación, pues ya no tengo nada, ¿vale? Porque ahí entraron los documentos, se procesaron con IA y la IA dijo, pues dos van para España, uno va para Brasil y otros dos van para México, ¿vale? Entonces, bueno, este es un ejemplo de implementación en nivel básico, es decir, hablamos de funcionalidades que son fáciles de implementar, ¿vale? Que impactan tareas repetitivas y que no tienen, digamos, un riesgo muy fuerte, ¿no? Un riesgo, digamos, a nivel pues a nivel legal o a nivel operativo o a nivel de imagen, ¿vale? Son tareas de back office que al final no aportan demasiado. Sí aportan muchísimo, pero lo que quiero decir es que al final el esfuerzo humano no debería estar en ellas, ¿no? Sino que debería estar, digamos, en algo un poquito más que no sea tan repetitivo, ¿no? Estas tareas repetitivas, pues simplemente se pueden automatizar. Vamos de nuevo a la presentación y vamos a ver este vídeo que es de otra de las aplicaciones de este nivel básico de aplicación. Es un vídeo muy cortito, ¿vale? Son 4 minutos y yo os voy a ir... Este también lo vamos a hacer con una bueno, operación. no, tiene audio, así que escuchamos a nuestro Que sería compañero. de análisis de DNI con inteligencia artificial. En este caso, en esta operación, se le hacen varias preguntas sobre... Aquí también aclara, recordad que os decía que en Atento los espacios son como cajones inteligentes, ¿vale? Y podemos decir cómo cómo se deben procesar o cómo se deben tratar los documentos que entran allí, ¿vale? Entonces, en Atento podemos instalar automatismos en el espacio y esos automatismos pues, van a hacer cosas por nosotros. Entonces, en este caso, lo que está mostrando mi compañero es básicamente que ha instalado un automatismo u operación de IA, ¿vale? Y aquí esa operación pues recibe, digamos, en su configuración un contexto. Entonces, aquí en este contexto, básicamente él le está explicando qué
que lo que quiere es que analice si el documento es válido, ¿vale? Y le está diciendo que para ser válido, pues tiene que ser un DNI español que se pueda leer fácilmente, ¿vale? Y le está explicando a la IA básicamente qué es lo que espera, ¿vale? Sobre el documento. La primera sería analice si el documento es válido, es decir, si el documento es un documento de identidad español y además si es legible, si es válido devuelve true y si no, pues no devuelve false. Y además, aparte del contexto, por cada pregunta le especifico también el feature name que lo va a guardar. En el anterior caso lo guardaba por defecto en OpenAI Image Analysis y en este caso le indicamos la feature donde se va a guardar. Luego, la siguiente pregunta es que si no es un documento válido, que me devuelva el tipo de error que tiene el documento, que pueden ser dos, si no es un documento de identidad español o si el documento tiene mala calidad. Y si no, pues también devuelve NA, como en el anterior caso. Y ya la última pregunta es que guarde la fecha de validez del documento, que le especifico el formato en el que viene, que sería día, mes, año, y le digo que me lo guarde en formato año, mes, día. Y ahora vamos al formulario para ver cómo tengo configurados los campos. Vale. Aquí en el campo de efectos es similar al anterior, es un choice con una serie de valores que puede tener. Y lo que se hace también es obtener el feature value de causa rechazo, que es el que le he especificado en la operación. Luego el siguiente sería validez, que es un campo de tipo boolean. Y aquí ya cambia un poco, le digo que obtenga la feature value y que si es true, pues acá. Bueno, aquí está Y el explicando él último, un poquito que es todo lo que es vigencia, la aquí configuración lo que hace, de estos porque está esto campos, ¿vale? con la fecha de hoy, si marcará el check del boolean y si no, pues no lo marca. Una serie de imágenes de DNIs. Vale, y aquí ya Y va a vamos a ir probando. comenzar, digamos, a procesar estos En esta primera documentos. podemos ver que es un DNI que es válido y que además está vigente. Y aquí, antes de extraer los campos, volvemos a mirar las features. Aquí se ve que no tiene ninguna causa de rechazo, que el documento es válido y guarda también la fecha de vigencia. Voy a extraer todos los metadatos. Vale. Y lo marca con que es válido, que no tiene efectos y que está vigente. Vamos a ver otro DNI que tiene un formato distinto. Lo voy a volver a abrir. Ahora. Vale. Este Uy, perdón. es, porque hoy, pues, una serie, podemos ver que es un DNI que... Y aquí, features. Aquí se ve que no tiene ningún... Y guarda también los metadatos. Vale. Y lo marca con que es válido, que no tiene efectos y que está vigente. Vamos a ver otro DNI que tiene un formato distinto. Lo voy a volver a abrir. Ahora. Vale. Este DNI tiene un formato distinto al anterior y para que se vea que independientemente del formato sigue funcionando correctamente. Se ejecuta la operación de la extracción del análisis con inteligencia artificial. Y ahora hacemos la extracción, que es un documento que también es válido y está vigente, y lo devuelve también correctamente y sin defectos. Y ahora vamos a ver el caso contrario en el que el documento sí que tiene defectos. Esta imagen es de un DNI que está borroso. Entonces, hacemos lo mismo, lo analizamos y extraemos los campos. Y entonces ya no marca que es válido ni que está vigente y el defecto que dice es que tiene mala calidad. Y vamos a verlo con un documento de identidad argentino. Lo analizamos con la inteligencia artificial. Y al extraer los campos, nos dice que el defecto es tipo erróneo y no lo marca como válido ni como vigente. Muy bien, pues ahora vamos a ir con, después de esas dos ejemplos del nivel básico de implementación que hemos visto, pues validez de documento en el que se analiza, digamos, el formato y la calidad. Y hemos visto la demo que he mostrado en vivo de cómo contratos que llegan al sistema se pueden autoclasificar, autoorganizar y autoetiquetar, ¿vale?
Vamos a ver ahora las funcionalidades del nivel intermedio, ¿vale? Este nivel, pues, se caracteriza porque, digamos que tienen un poquito más de dificultad que el nivel básico, pero también vemos que el valor para el negocio es mayor que los procesos del nivel básico, ¿vale? Una característica también de este nivel intermedio es que ya estamos poniendo, o sea, en el primer caso, en el nivel básico, como que poníamos funcionalidad de guía a resolver tareas específicas, ¿vale? Y ahora en este nivel intermedio vamos a poner a resolver tareas, pero esas tareas están dentro de un proceso, ¿vale? Dentro de un workflow. Entonces, aquí hay una definición también más madura de procesos. En el primer caso, por ejemplo, en la clasificación de documentos y organización, pues los contratos se autoprocesan, se autoorganizan, pero ya está, o sea, se acabó, ¿no? O sea, es como que es simplemente una tarea repetitiva que hemos automatizado, ¿vale? Pero ahora en este nivel vamos a meter esa inteligencia dentro de procesos de negocio. Ejemplo de esto, pues uno clásico es el tema de la interpretación de imágenes para decisiones, como pueden ser, por ejemplo, siniestros. Otro día también me contaba un cliente de un concesionario. En los concesionarios te reciben los coches como forma de pago, ¿no? Pues hay que valorar si tienen daños, ¿no? Entonces, en este tipo de procesos de valoración o auditoría se puede meter este tipo de funcionalidad, ¿vale? Aquí además me gusta señalar en este ejemplo intermedio que vamos a ver el caso de un cliente nuestro. El pasado octubre, ellos presentaron ya oficialmente su caso de uso, ellos están en producción y son una de esas empresas que se salen de ese 5% de aquellas que no tienen resultados medibles, ¿vale? En este caso, este cliente sí que tiene resultados medibles. Ellos se encargan de el proceso en el que han metido estas tecnologías es el proceso de gestión de devoluciones de producto, ¿vale? Yo voy a dejar el vídeo, lo voy a poner aquí por el chat si alguien se lo quiere ver completo. Y vosotros pues ya podéis verlo con calmita porque es un vídeo extenso. Yo simplemente quiero mencionar ese caso de uso y mencionar los resultados que este cliente ha tenido porque son muy valiosos y son un ejemplo de que sí se puede, ¿vale? De que sí podemos obtener resultados medibles. Entonces, y esta empresa, digamos que mete IA ya, digamos, como la última fase de este proceso que ha ido cambiando, ¿vale? Este proceso para esta empresa es un fabricante y un distribuidor de electrodomésticos, ¿vale? Y ellos básicamente desde el COVID, pues pusieron atento porque antes del COVID las devoluciones de producto se tenían que hacer de forma física. Ellos mandaban un auditor a las naves de los clientes para evaluar esos productos que les querían devolver, ¿no? Por ejemplo, un frigo, una tele, lotes de electrodomésticos rotos, ¿no? Entonces, antes del COVID, pues ese proceso era presencial. Naturalmente llegó el COVID y tuvieron que hacer ese proceso de forma virtual, ¿vale? Con Atento, o sea, Atento ya les resolvió, digamos, el que pudieran hacer esa auditoría de forma digital, pero ellos con el paso del tiempo pues han ido refinando este proceso. Este es un ejemplo del libro de lo que sería el nivel intermedio. O sea, aquí ya hay una madurez de un proceso en el que simplemente estamos afinando, estamos, digamos que dándole una vuelta de tuerca para que funcione mejor, ¿vale? Entonces, en este caso, ellos básicamente, ¿qué han hecho ahora con la IA? Pues como ellos reciben las fotos en Atento de los productos que sus clientes, sus distribuidores les quieren devolver, pues básicamente Atento utiliza la IA para
reconocer daños en productos. Cuando reconocen daños en productos, pues digamos que la devolución pasa ya de forma automática. Ellos han conseguido, con todo este proceso, pues reducir las devoluciones de un 0.9 a un 0.4, ¿vale? A más, o sea, más de la mitad de reducción de esas devoluciones, porque ahora pues hay más control y pueden, antes, al ser, digamos, un proceso más presencial y más vinculado a personas, pues no podían llegar, digamos, a auditarlo todo, pero ahora sí. Entonces, ahora hay mucho más control y han reducido esas devoluciones de producto. Además, hoy por hoy, con la implementación de la IA, el 98% de las devoluciones de productos se están haciendo ya de forma automatizada, ¿vale? A los auditores los han reubicado en otros puestos en los que aportan mucho más valor, ¿vale? Entonces, bueno, os quería comentar ese caso específico y daros el acceso a ese vídeo en el que vais a poder ver demo de ese proceso, pero también, digamos, la explicación de cómo ellos han ido mejorando ese proceso y puliéndolo hasta implementar IA para conseguir, digamos, prácticamente automatizarlo, ¿no? Solo un 2% ahora de las devoluciones requiere intervención humana. Vamos a seguir también con lo que es el nivel avanzado, ¿vale? Una cosa que me gustaría aclarar es que, digamos que la línea entre el nivel intermedio y el nivel avanzado a veces es un poquito difusa, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que bueno, que aquí ya la dificultad avanza un poco y que hay mayor riesgo, ¿vale? Entonces, necesitamos que sean procesos más maduros y son implementaciones un poquito más costosas que las de niveles inferiores, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que es nivel avanzado, ¿vale? En el nivel avanzado y después de ese nivel avanzado vamos a ver otra demo en vivo. En nivel avanzado, pues básicamente vamos a meter ya, probablemente son procesos en el que la IA es como más el centro, ¿vale? Tienen ya mucho más protagonismo, son procesos que suelen ser más estratégicos y también son procesos que tienen mayor riesgo, ¿vale? Una de las áreas de aplicación del nivel avanzado suele ser el tema de la atención del usuario, atención del cliente, servicio al cliente, ventas, ¿vale? Allí yo creo que en los años por venir veremos cómo estas tecnologías se van implementando más y más. Voy a dejaros también otro vídeo de un caso que tenemos aquí, lo tenemos en la presentación, pero os lo voy a pegar aquí por el chat. Este vídeo es de otro, de un partner, y en este vídeo vamos a ver tecnologías de voz. Os lo recomiendo porque es impresionante ver cómo estas tecnologías pueden al final gestionar un cliente, ¿vale? Y vamos a ver en la demo de hoy un caso similar, vamos a ver cómo, digamos que podemos poner funcionalidades de IA a trabajar, digamos, de cara al público, atender a nuestros clientes, pero también vamos a ver cómo asiste al back office, ¿vale? Aquí en este caso del nivel, a ver, un segundo que estoy todavía en la nivel intermedio y tenemos que ir a nivel avanzado. En este caso del nivel avanzado, pues vamos a ver muchísima más sofisticación y vamos a ver haciendo cosas por nosotros, ¿vale? Pasando también en estos niveles, vamos a ver cómo se pasa de tú me explicas, tú me atiendes, tú conversas conmigo, al tú haces, ¿vale? Tú atiendes mi cliente, tú lo manejas, tú lo gestionas. Lore, podéis ver a quién le tenéis que cerrar el micrófono.
porfi. Sí, Ok. Vero, ya estás. Perfecto. Muy bien, pues vamos a ver ahora este ejemplo de nivel avanzado, ¿vale? Vamos a cerrar aquí pestañas y en este ejemplo, básicamente lo que vamos a ver es un asistente, en este caso textual. En el vídeo en el que os he mandado es un asistente de voz, ¿vale? Que atiende llamadas telefónicas como si fuera una persona. En este caso es un asistente textual, ¿vale? Entonces, este es un asistente de un banco, lo tienen vinculado a su web, ¿vale? Y un segundín, por favor, que me tengo que cambiar de demostración. Vale, perfecto. Entonces, tienen ese asistente vinculado a su web y los clientes que están interesados en una hipoteca, pues pueden hablar con él, ¿vale? Este asistente está enriquecido con documentos que describen todas las políticas comerciales y condiciones de los productos hipotecarios de este banco, ¿vale? Entonces, aquí vamos a actuar ahora, en este momento, como un cliente de este banco, ¿vale? Y vamos a comenzar a hacerle algunas preguntas, ¿vale? Vamos a comenzar desde algo más genérico hasta algo más, vamos a ir avanzando y haciendo preguntas más específicas, ¿vale? Entonces, este cliente es una persona joven que se quiere comprar su primera vivienda, ¿vale? Y viene y le hace preguntas a este asistente y le dice, hola, quiero sacarme una hipoteca, pero no sé por dónde empezar, ¿vale? Entonces, este asistente, pues, ¿qué está haciendo aquí? Pues, básicamente, está cogiendo toda la información que tienen estos documentos, procedimientos, políticas de los productos hipotecarios de este banco y va a utilizar ese conocimiento para orientar a ese usuario, ¿vale? Entonces, nada, aquí le da información muy fundamental para abrirse una hipoteca, una información un poquito básica, pero vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo preguntas que le permitan entrar, que nos permitan ver cómo esto va un poquito más allá del típico chat que te encuentras en la web, ¿no? Entonces aquí en el primer caso, pues nada, le ha dado información muy básica, esa pregunta tan básica del usuario de me quiero sacar una hipoteca, pero no sé cómo va, ¿no? Aquí ahora ya me está diciendo, le pregunto, si estoy soltero, ¿me puedo sacar yo una hipoteca? Me dice, sí, perfectamente puedes solicitar y obtener una hipoteca estando soltero. En MyBank, el estado civil no es una limitación para solicitar una hipoteca. La clave está en que puedas demostrar capacidad de pago, estabilidad financiera y cumplir con los requisitos básicos habituales. Estos son los principales puntos que debes tener en cuenta, ¿vale? Te dice los requisitos y te pasa el enlace, digamos, a donde está esa política de requisitos para la concepción de productos hipotecarios, ¿vale? Seguimos. Ahora vamos a preguntarle sobre los tipos de interés con los que trabaja MyBank, ¿vale? Entonces, de nuevo, el proceso es, busco en mi base de conocimiento, es lo que está haciendo el asistente, digo, busco en mi base de conocimiento y a partir de información en esos documentos, pues te respondo. De manera que nos garantizamos, digamos, de que la información con la que está respondiendo esta IA, pues sea como si que nos podamos fiar de ella, ¿vale? Entonces aquí nos dice básicamente que la TAE que ofrece MyBank es 3.5, ¿vale? Y nos explica un poquito de qué se tratan estas tasas de interés. Y nos enlaza de nuevo a un documento en el que el usuario puede profundizar sobre esos datos, ¿vale?
Ahora le va a decir este usuario, o sea, ojo, estoy actuando aquí como un usuario externo, ¿vale? Pero estoy interactuando con unos documentos que están internos en la herramienta, ¿vale? Y que son documentos, pues, donde están definidas todas nuestras políticas comerciales para este producto hipotecario. Entonces, ahora el usuario ya empieza a hacerle preguntas un poquito más avanzadas. Tengo visto un inmueble. El dueño me pide 173.000. ¿Cuánto tengo que tener de ahorros? Y entonces aquí comienza a decirnos ya con ese input específico que le ha dado el usuario. Para comprar un inmueble cuyo precio es 173.000, necesitas tener en cuenta que MyBank normalmente financia hasta el 80% del valor de tasación o precio de compraventa. Bla, 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 ¿vale? El resto, aproximadamente el 20%, debe salir de tus ahorros, además de una cantidad adicional para cubrir los gastos de compra. Y aquí comienza a hacerme ya los cálculos, ¿vale? El 80% de 173 son 138.000. La aportación mínima obligatoria, pues son 34.000, más los gastos adicionales, 17.300. Total aproximado de ahorros necesarios, 34.600 más 17.300, 51.900, ¿vale? Entonces aquí ya está dando información mucho más especializada al usuario, ¿vale? Recordad que en el nivel, tanto en el nivel intermedio como en el nivel avanzado, ya hablábamos de que poníamos la guía dentro de procesos ya más maduros, ¿vale? Entonces, este asistente que está aquí nos va a enlazar directamente con un proceso de solicitud de hipoteca y eso es lo que vamos a comenzar ahora, ¿vale? Entonces, este usuario ya le ha dicho a nuestro chat, me gustaría empezar la solicitud de la hipoteca. Y el chat le ha dicho, perfecto, puedes iniciar el proceso de solicitud de tu hipoteca de manera sencilla y 100% online. Solo tienes que rellenar el formulario oficial de la solicitud, ¿vale? Y te dice qué esperar después del formulario. Pasos a seguir después de enviar el formulario. Revisa tu correo, recibirás un email con un enlace para continuar. Sube la documentación necesaria. Un gestor personal se pondrá en contacto contigo para ayudarte durante todo el proceso hasta la firma. ¿Vale? Entonces yo me voy a ir aquí y voy a empezar ya con mi solicitud de hipoteca, ¿vale? Entonces voy a rellenar unos datos mínimos. Aquí, muy importante, mi correo, porque todo va a pasar a través del correo, ¿vale? Ok, entonces aquí este cliente, Juan Español, le va a dar enviar y se va a enviar, digamos, esta información. Una cosa que no mencioné es que tanto el chat, la apariencia del chat, como la apariencia de estos formularios puede ser completamente customizable, ¿vale? Podemos poner aquí el look and feel de nuestra compañía. Vale. Juan Español acaba de enviar esa solicitud de hipoteca y ahora lo que le va a pasar a Juan Español es que va a recibir el siguiente correo, ¿vale? Vamos a verlo. Fijaros que me acaba de llegar ahora, ¿vale? Y este correo dice, estimado cliente, para poder evaluar su solicitud necesitamos que nos aporte la siguiente documentación, ¿vale? Y vamos a darle clic aquí. Y nos va a abrir una pantalla en la que nos muestra información que ya hemos rellenado, información de nuestro expediente, ¿vale? Y nos va a mostrar, nos va a permitir, digamos, el rellenar unos datos que necesitamos para seguir completando este expediente y nos va a pedir una documentación mínima, ¿vale? Entonces yo aquí le voy a decir que no tengo otros créditos, como Juan Español soltero, pues solo un número de titulares y el precio de la vivienda son 173.000.
La edad del titular voy a poner que son 65 años, código postal. Y los ingresos mensuales ya los había rellenado, que son 2.900, ¿vale? Ahora pues voy a proceder y voy a rellenar, voy a subir documentos, ¿vale? Entonces tengo que subir el DNI, un segundito, vamos a ver, DNI de Juan Español, lo subimos por aquí. De esta pantalla es interesante comentar que se puede, digamos que el cliente puede hacer esta subida a su ritmo. O sea, este enlace se mantiene, digamos, vigente hasta que el usuario rellene, suba los documentos cuando a él le venga bien, aunque podemos también tener tiempo de expiración para ese enlace, ¿vale? Aquí se van a ir subiendo los documentos y mientras Juan Español sigue subiendo sus documentos, voy a cambiarme de sombrero y vamos a ver cómo se ve esto dentro de Atento, ¿vale? Y cómo va cambiando este expediente. Entonces voy a abrir aquí Atento. Vale, vamos a abrir el dashboard. Vale, y aquí pues básicamente tenemos unos tableros de control. Y esto ya aquí, repito, estoy como usuario interno, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la solicitud esta de Juan Español ya ha llegado. ¿Vale? Mientras tanto, yo voy también subiendo el resto de documentitos. Entonces, aquí ha llegado este documento que tenemos aquí, este expediente que tenemos aquí, que está en estado estudio de viabilidad, ¿vale? Ya tiene su número incremental y es el expediente de Juan Español. Aquí en estos dashboards pues podemos tener todo lo que, la información relevante para la operativa o a nivel de, digamos, de gestión del proceso global como tal, ¿vale? Me queda por subir la renta, la voy a subir. Y vamos a entrar, ya digamos que el trabajo de Juan Español ha terminado, ¿vale? Ya le llega ese correo de, bueno, la pantalla ya le dice, ha subido todo lo que te hemos pedido, le puede llegar también un correo de confirmación y a nosotros internamente pues ya tenemos, ya el back le va a llegar una notificación para que acceda a ese expediente, ¿vale? Ese expediente ahora mismo, como les decía, está en estudio de viabilidad, ¿vale? Tiene a la izquierda de la pantalla los documentos que hemos ido cargando, ¿vale? Esos documentos también se pueden ir procesando a medida que van subiendo. Y a la derecha tenemos los datos que nos ha ido completando Juan Español, ¿vale? Hay información que todavía no tenemos, ¿vale? Que puede rellenar el back o que también podríamos solicitar en caso de que sea el cliente el que tenga esa información, pues se la podemos pedir, ¿vale? Aquí podemos ir rellenando también, de momento hemos recibido 2 documentos, podemos ir rellenando información que el back conoce. Por ejemplo, uso de la vivienda, vamos a decir que es vivienda habitual, ¿vale? El certificado todavía no lo conocemos. Voy a refrescar, ya tenemos aquí 3 documentos, ya tenemos la renta de Juan, la nómina de Juan y el DNI de Juan, ¿vale? Entonces, el back recibe notificación y ya puede empezar a trabajar, digamos, en este proceso de negocio. Ha pasado de forma automática desde la creación de la solicitud, ha pasado al estudio de viabilidad porque ya tenemos todos los documentos que necesitamos. El back va a revisar y si en esa pre-revisión todo va bien, pues podemos preaprobarle ese cliente al documento, al solicitante, ¿vale? Y seguir ya el proceso de la concesión del préstamo.
Entonces, ahora para trabajar con este expediente que tenemos aquí, vamos a asistirnos un poquito de Atenea, ¿vale? Que nos va a ayudar con alguna información que queremos saber, ¿vale? Entonces, lo primero que le voy a preguntar es, aquí tenemos un campo que es la provincia de la vivienda, entonces vamos a decirle... ¿vale? Le vamos a decir que, bueno, que tenemos sin completar la provincia. Entonces ahora la IA pues nos dirá, nos dirá que la ha rellenado. Voy a refrescar aquí y ya me aparece que la provincia es Málaga, ¿vale? Vamos a hacer preguntas, por ejemplo, vamos a preguntarle si hay coincidencia entre lo que el usuario rellenó en el formulario y lo que viene en los documentos, en este caso en la renta, ¿vale? Entonces aquí ya nos da un análisis y nos dice, vamos a comparar los ingresos mensuales declarados en el formulario con los que aparecen en la declaración de la renta. Ingresos mensuales declarados en el expediente, 2.900. Ingresos según la renta. En la declaración de la renta se indica una base imponible de 42.235 al año. Bueno, aquí nos explica los cálculos y al final llega a la conclusión. Conclusión, no coinciden exactamente los ingresos declarados en el formulario con los que aparecen en la renta. Si necesitas justificar o ajustar alguna información, avísame y te ayudo con el proceso. Entonces, aquí nos dice que ha declarado 2.900 en el formulario y que el calculado de la renta son 3.519, ¿vale? No hay una coincidencia exacta, pero nosotros como BAC sabemos que, bueno, que son más o menos datos que no... que más o menos coinciden, ¿vale? Y ahora vamos a preguntarle, por ejemplo, o sea, estamos interactuando sin abrir los documentos con la información que tiene el expediente, ¿vale? Con el DNI. Vale, aquí nos dice que según la información extraída del DNI, la fecha de nacimiento es octubre del 50. Esto le da actualmente una edad de 75 años, ¿vale? O sea, aquí el BAC puede comprobar efectivamente que sean los datos correctos, ¿vale? En ese documento que se ha aportado. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo que tiene ese... Podemos preguntarle. Coincide con la información aportada. Vale, y bueno, aquí podemos, digamos, hacer un montón de preguntas que ya están, digamos, con el contexto de los documentos que tenemos en el expediente, todos los documentos, no solo un documento, los documentos y los metadatos, ¿vale? Aquí nos dice, pues, que no coinciden, ¿vale? Hay una diferencia de 10 años. Y vamos a ir un pasito más y le vamos a pedir a esto que ejecute un automatismo que tenemos en el sistema, que es un automatismo de prescreening, ¿vale? Aclaro que esto, digamos, es un algoritmo que está, digamos, en la plataforma y que se puede ejecutar con un botón. No es la IA haciendo el prescreening, sino que es la IA ejecutando un automatismo que está aquí que está dentro de la plataforma, ¿vale? O podría ser, por ejemplo, la IA haciendo una llamada a un sistema, no sé, como Equifax o lo que sea, ¿vale? Entonces,
voy a pedirle, puedes ejecutar la operación del estudio de viabilidad. Y aquí, pues, básicamente ejecutará esa operación por nosotros, ¿vale? Vale, nos dice que ya ha sido ejecutado y entonces aquí, pues, básicamente vemos cómo se calcula, pues, la cuota nivelada, los ratios de endeudamiento y ya, digamos, hay aquí digamos, una definición, un diagnóstico de acuerdo a la información del expediente, lo que nos ha aportado y entonces ya como back pues podemos decir que esto ha sido preaprobado o incluso automatizar este paso y ya aquí pues nada, el usuario va a recibir un correo diciendo que se le ha preaprobado y ya pues sigue su proceso natural de tasación, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí naturalmente este es un flujo de trabajo que está un poquito simplificado en el sector bancario, pues esto es, digamos que estos procesos se pueden complejizar más, ¿no? Pero bueno, para que veáis que aquí tenemos la capacidad de definir todos estos flujos de trabajo y que estamos metiendo IA dentro de un proceso de negocio determinado, ¿vale? Que ya tiene cierta madurez, ¿no? Y nos está haciendo, digamos, en este caso, pues se clasifica como nivel avanzado básicamente porque estamos atendiendo a un usuario de afuera, con lo cual hay un riesgo más grande, ¿vale? Entonces, digamos que en ese proceso, pues ya hay un nivel de implementación mucho más avanzado. Volviendo por aquí ya digamos que terminaríamos la demo. Esto era lo que uno de los ejemplos de nivel avanzado que quería mostraros hoy. Os recomiendo también veros el vídeo este del asistente de voz para que veáis cómo ese asistente de voz es capaz de contestar llamadas de clientes y pedirle los datos para iniciar también una solicitud de hipoteca. ¿Vale? Importante también que sepáis que toda esta funcionalidad de Atento se ha puesto, la implementación de IA en Atento se ha puesto con una visión agnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente Atento tiene una capa de inteligencia, una capa de servicios. En esa capa de servicios básicamente tenemos lo que es el servicio de inteligencia artificial y ese servicio de inteligencia artificial pues básicamente puede trabajar con diferentes modelos, ¿vale? Por ejemplo, con Azure Foundry, con Gemini, con OpenAI, ¿vale? Entonces, esto pues básicamente el beneficio que nos reporta es la capacidad de cambiar de modelo si nos conviene más por tema de precio, por tema de que responde mejor con una casuística u otra, no nos ata a un modelo, ¿vale? Y básicamente pues nos permite cumplir con lo que tengamos establecido en nuestras políticas de homologación de tecnologías corporativas, ¿vale? Esto es todo lo que yo os quería enseñar hoy. Me he pasado un poquito, ¿no? Ya llevo 14 minutos más de lo que debería haber durado el webinar. Espero que os haya resultado de interés. No sé si hay preguntas. Si alguien tiene preguntas, nos podemos quedar 15 minutitos más. Y nada, daros las gracias por haberme escuchado esta hora y 15 minutos. Sí, Verónica, hay varias preguntas. Si quieres, podemos resolver primero las que están relacionadas con este webinar en concreto y luego vemos el resto, ¿vale? De acuerdo. Nos comenta Bran que dice que para el ejercicio de diligenciamiento de campos por medio de la IA a nivel de parametrización, ¿qué se debe tener en cuenta? Bran, te puedo compartir, tenemos un artículo de buenas prácticas, ¿vale? Sobre todo, va a ser en el tema de la IA, las recomendaciones van muy asociadas a lo que es prompting, ¿vale? Específicamente yo recomiendo que para prompting, a ver, voy a ver si encuentro
rápidamente esa slide y os la muestro. Vale, un segundito. Segundo. Vale, aquí la tenemos. Ay, vamos a ponerla por aquí. Al final, las instrucciones que ponemos para la extracción de datos son prompts, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer esos prompts, a la hora de decirle qué es lo que queremos? Pues lo primero, digamos, si estamos trabajando con un asistente, en el caso de OpenAI, en el asistente podemos configurarle las instrucciones y podemos asignarle un rol, ¿vale? Eres un experto en tal, estás trabajando para un banco, o sea, decirle, encauzarle un poquito en el papel que va a tener, ¿vale? Otro aspecto importante es tratar de evitar cualquier tipo de ambigüedad y darle mucho detalle, ¿vale? Decirle de forma clara qué es lo que queremos que hagan. Y súper importante, especificar el formato en el que queremos la respuesta, ¿vale? Esto sobre todo es importante en el caso cuando trabajamos con tablas maestras, ¿vale? Hay que especificarle, oye, dame, por ejemplo, si la tabla maestra es productos hipotecarios 12, ¿vale? Entonces, en lugar de pedirle, dame el tipo de producto, le decimos, dame 12 si el producto hipotecario es tal, ¿vale? Con ese tipo de, cuando le pedimos, digamos, algo más específico, como un código, se equivoca menos, ¿vale? Porque muchas veces uno de los problemas o de los retos que tiene la IA es que no siempre, o sea, cada vez que le preguntes algo, no necesariamente te va a responder lo mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, te puede responder, en uno te puede responder producto hipotecario y en el otro productos hipotecarios, ¿vale? Entonces, para reducir, digamos, esa variabilidad, recomiendo que si se está trabajando con campos que están normalizados, que son valores, listas de cosas que se utilicen como values, como valores internos del campo, números o códigos, ¿vale? Que nos permitan estandarizar y que la IA tenga menos que inventarse, ¿vale? Y también otro aspecto súper claro es que tenemos que indicar qué tiene que hacer si no encuentra lo que estamos esperando, ¿vale? Podemos decirle, oye, si no has encontrado ningún valor, pon este valor específico, ¿vale? No le digáis, no pongas nada porque para la IA es muy difícil no responder. Siempre quiere responder algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, colocar un valor dentro de la lista maestra que se asigne, que la IA pueda asignar si no ha dado con la respuesta, ¿vale? Y también es recomendable pedirle que no invente, ¿vale? Que se ciña básicamente a la información del documento, etcétera. Aquí tengo también, creo, en esta presentación, esto digamos que no está específicamente relacionado con el tema de la extracción de datos, pero sí en general con el tema del prompting, ¿vale? Los prompts vagos no dan buenos resultados, ¿vale? Necesitamos prompts precisos que sigan una arquitectura similar a la de la diapositiva anterior, ¿vale? O sea, un rol, unas instrucciones precisas y especificarle el formato de salida y
pedirle que se ciña a la información que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí en este prompt preciso, pues están todos esos pasitos. Como si fueras un ingeniero informático, explícame en 3 líneas qué son las alucinaciones y por qué ocurren. No inventes información. O sea, cuando le digo explícame en 3 líneas, le estoy diciendo el formato de salida, ¿vale? Y le estoy diciendo, oye, no inventes, ¿vale? Y le estoy dando el rol, el ingeniero informático, ¿vale? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, en tema de extracción de datos hay que tener en cuenta eso. También podemos, digamos, utilizar campos de traza, que pueden ser campos, digamos, de texto o de text area en el que le pidamos que nos diga, que nos razone un poquito lo que nos ha puesto en algún campo específico o en todos los campos, ¿vale? De manera que entendamos un poquito por qué se ha comportado de una determinada manera u otra. ¿Algo más preguntas? Vale, bueno, tenemos por aquí también otra, vamos a ver lo que tiene que ver como más general y después vemos la configuración, ¿vale? Lo digo porque hay por ahí una pregunta de Ignacio que son como muy concretas de cómo activar cosas dentro de eso atento, ¿vale? Nos pregunta también por aquí Miguel, que dice que, bueno, que trabaja con administración pública, que ya tienen un ERP con gestión de expedientes y tareas a mano. Que cómo se integraría, digamos, con lo que entiendo, con lo que estamos mostrando, o si quiere especificarlo un poco mejor, Miguel, o quiere abrir el micro. Sí, efectivamente. ¿Cómo se integra con el ERP que ya está funcionando y que había cientos de remeros pasando datos a través de pantallas? Vale, pero ¿me puede dar un poquito más de contexto del proceso? ¿Cuál es el proceso que hay? Cualquier proceso, pues empadronamiento. Y entonces para empadronamiento hace falta presentar unos papeles. Y entonces eso se puede metabolizar con vuestro producto o se puede metabolizar con el producto que ya tiene el ayuntamiento. ¿Cómo conviven? ¿Cómo se integra una cosa en otra para sustituir lo que hacían antes los auxiliares por lo que hace ahora la inteligencia artificial con vuestro producto, que no es el de ellos? Vale, bueno, Atento ofrece, digamos, como 2 grandes vías de integración, ¿vale? La primera son las integraciones nativas de producto, o sea, son integraciones que simplemente, pues tú, digamos que el grueso de la integración, la funcionalidad de la integración está desarrollada por nuestro equipo de producto, y eso significa para el usuario que al final pues la administración que sea, pues solamente va a tener que poner sus claves, unas credenciales de conexión, y ya el sistema pues va a ofrecer la funcionalidad, ¿vale? La ventaja, por ejemplo, de este tipo de integraciones es que muchas veces da la posibilidad al usuario de que Atento sea, digamos, la herramienta con la que interactúa, a pesar de que por detrás estén pasando cosas en otras herramientas, ¿vale? Entonces, hay integraciones que ya están listas para usar, simplemente hay que meter, digamos, las claves para hacer la conexión y ya estarían funcionales. Hay otro tipo de integraciones que son más ad hoc, más customizadas, ¿vale? Y para ese tipo de integraciones, si son en el sentido, la herramienta, el ERP de la administración pública hacia Atento, pues Atento ofrece unas API REST que permiten, digamos, que esas 2 aplicaciones hablen entre ellas, o que esa aplicación externa haga cosas en Atento, ¿vale? Por ejemplo, dejarle los documentos allí, o por ejemplo, en el caso de del ejemplo que ponías, o sea, el ERP puede mandarle como una especie de señal o llamada Atento diciéndole, oye, tengo estos datos de este expediente, pídele, solicítale los documentos al usuario, ¿vale?
Entonces, atento, recibe esa petición y solicita los documentos al usuario. Cuando ya recibe los documentos, puede volver a mandarlos al ERP, siempre que ese ERP ofrezca, digamos, una forma con la que podamos hablar con ese ERP, una forma, una interfaz con la que podamos conectarnos, ¿vale? Miguel, ¿se queda resuelta tu duda o quieres añadir algo más? Ah, vale, tenemos por aquí que comentar que gracias. Bueno, también gracias a Ignacio Serrano por esperar su pregunta hasta el final, ¿vale? Aquí nos estaba preguntando básicamente que igual si quieres pues lo podemos pasar por soporte que te ayuda a configurarlo. Cómo activar el tema de cómo activar los dashboards de gráficos y también pregunta cómo activar Atenea. Vale, pues los dashboards muy rápidamente. Los dashboards, pues básicamente son esta opción que aparece aquí y esto se activa desde el team, creo. A ver. Desde la administración avanzada. Tendremos que buscar de la documentación de soporte porque ya no me acuerdo si es que ahora ya aparece de forma automática o hay que activar algo. A ver. Ah, no, mira, aquí está, perdón. En la configuración desde el team, desde la administración avanzada, en Team Configurations, tienes esta opción, Show Dashboard Dynamic Items, ¿vale? Entonces, esto, al activar este parámetro, ya te va a aparecer este menú de aquí, ¿vale? Del dashboard. También, si quieres ocultar el dashboard viejo, aquí en la configuración de los botones del team, ¿vale? En el botón dashboard estático, le quitas el activo, ¿vale? Y guarda. Entonces eso ya dejaría activos los nuevos dashboards y ocultaría los dashboards estáticos, ¿vale? Entonces, una vez que tengas esto ya activo, pues vienes aquí y le das a nuevo dashboard y básicamente empiezas a poner en el dashboard los ítems que quieras, ¿vale? Entonces aquí le puedes añadir widget. El widget pues puede ser un listado de documentos, puede ser una cola, ¿vale? Puede ser un gráfico, puede ser un elemento de búsqueda, puede ser un HTML y allí pues básicamente vas añadiendo widgets y los vas acomodando un poquito, ¿vale? Donde quieres que vaya, el tamaño que quieres que tengan, etcétera, ¿vale? Y ya está, así se configuran a grandes rasgos los dashboards. Luego tenías otra pregunta, ¿cómo se activa el tema de Atenea? Vale, Atenea, pues básicamente en el team también tienes que activar el LLM que vas a utilizar, ¿vale? Entonces aquí tienes en team, en apps, pues básicamente tienes vosotros, por ejemplo, que trabajáis con Gemini, pues aquí tenéis que poner los datos de integración con Gemini. Si trabajáis con Azure Foundry, pues desde aquí. Si trabajáis con OpenAI, desde aquí, ¿vale? Desde aquí se configuraría y ya digamos que ya hay esa conexión con el LLM y os permite utilizar Atenea. Listo, pues por ahora no hay más preguntas. Muy bien, fantástico, pues
Nada, muchísimas gracias por esta hora y media, por haberos tenido la paciencia de quedaros todo este tiempo conmigo, y gracias por las preguntas también, que me ayudan a saber que estuvisteis atentos y que os interesó lo que he contado hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo webinar de Atento.